Dios, amén. Antes de comenzar, quiero darle gracias a los que estuvieron participando con, con- con la venta que se hizo ayer y, y los que donaron, los que pues regalaron, amén. Albano que también estuvo ayudando a llevar unas cosas, también ayer, pues yo no pude estar aquí en la ciudad, pero él fue a recoger las cosas. Bueno, lo que se tenía que recoger y a los que estuvieron ahí en la venta, amén. Bendecimos sus vidas, bendecimos su trabajo, amén. Así que no quiero quitarle más tiempo al mensaje y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo número 9. Quiero hablar con el tema del día de hoy: no eres el único, no eres el único. Y antes que se me olvide, recuerde, como este martes no tuvimos nuestra reunión, este martes que viene nosotros vamos a tener nuestra reunión. Hay algunas cositas que necesitamos a hablar y cambiar en los servicios, amén, y lo vamos a hablar este martes. Así que estamos allí, Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo número 9. Y el tema se llama: no eres el único, no eres el único. Estamos allí, Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo número 9. Y vamos a leer del 9, 10, esos dos. Y dice su palabra así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado, oiga bien esto, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu favor. Gracias porque nos has regalado el privilegio de poder estar aquí en tu casa. Te pedimos que te glorifiques en medio nuestro. Espíritu Santo, use mis labios, llénanos, tócanos, bendícenos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nos reconciliamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Señor. Límpianos, Señor, purifícanos con tu sangre, Señor amado. Llénanos, háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Puede sentarse. Hay algo que me llamó la atención en, este, eh, en esta historia, y, y el Señor me estaba poniendo bien fuertemente esta palabra en mi corazón, porque yo tenía el mensaje para este día. ¿Cuándo se recuerdan el mensaje, el último mensaje que dimos acá? ¿Cuál era el tema? A ver. Los deberes ¿de quién? Del cristiano. Los deberes del cristiano. ¿Se recuerdan que el trabajo, las tareas del cristiano, eso es lo primero? Y luego después viene el tema ¿cuál es? Los derechos del cristiano. ¿Ok? Pero antes yo tenía ya listo el mensaje para el día de hoy para hablar sobre los derechos que nosotros tenemos como cristianos cuando nosotros cumplimos nuestros deberes, nuestras tareas. Pero el Señor me puso en mi corazón que leyera esta historia y me dijo: mira, ahí hay algo que te falta para poder complementar ambos mensajes. Entonces yo no lo comprendía y lo leí una, dos y tres veces. Fue hasta entonces que yo miré en estos dos versículos algo bastante profundo que nosotros necesitamos meditarlo y no pasarlo por alto. Y dice: ¿cuántos conocen la historia de Elías? ¿Por qué Elías huyó? Ajá, ¿quién lo amenazó? Ajá, entonces, ¿qué es lo que él hizo? ¿Verdad que?
patitas, ¿para qué te quiero? Dijo. Y se fue, ¿verdad? Entonces, pero, oiga bien lo que él le contestó al Señor porque estaba en la cueva. Oiga bien, y dice ahí, respondió. Bueno, solo vamos a leer la parte del 9, donde el Señor le hace esta pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Oiga bien, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que el Señor le preguntó? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces ya nosotros sabemos la historia, el por qué Elías había salido huyendo, ¿verdad? Pero mire lo que le contesta. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos a meditar un momentito. Yo quiero que usted preste atención para que no se pierda esta parte. Todos sabemos por qué Elías salió, ¿verdad? Corriendo, por una amenaza. Entonces, ¿por qué Elías le contesta al Señor diciéndole que él ha sentido un vivo celo en su corazón? ¿Por qué? Cuando realmente Elías salió corriendo por temor a que la mujer lo mandó a amenazar. ¿Cierto o no? ¿Cómo va a decir que no? Entonces, usted sabe que cuando Dios pregunta, Dios lo hace con unas preguntas tan profundas y nosotros tenemos que saber bien exactamente lo que tenemos que hacer delante de Dios, responder, actuar. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y yo me pongo a pensar en ese momento, el Señor rascándose la cabeza diciendo, oye tú, Elías, pero ¿qué tú estás haciendo aquí metido? ¿Qué tú estás haciendo? Y sabe que muchas veces a nosotros nos pasa eso de que nos preguntan algo y nosotros solo tenemos que contestar sí, no. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos una gran historia. Cuando a veces nos están preguntando el por qué, el para qué, el por qué sucedió, eso nos están diciendo sí o no. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, mire, y usted va a poder ir a la fiesta? Un ejemplo tan simple. Usted va, hermano, hermano, usted va a poder ir a la fiesta. ¿Qué es lo que usted tiene que contestar? ¿Sabe qué, hermano? No puedo. ¿Sabe qué? Sí, ahí voy a estar. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Sabe, hermano? Hoy no voy a poder porque sabe que tengo que hacer esto y me pasó la que. Y comenzamos a hacer una gran historia. Y una gran historia cuando realmente solo tenemos que contestar sí o no. ¿Sabe, hermano? Discúlpeme, pero no voy a poder estar. Y punto. Pero le damos una gran historia de hace un mes atrás hasta para poderle decir, creo que no voy a poder. Y ni aún no decimos no voy a poder de una vez directo, sino que decimos creo que no voy a poder. Entonces, eso le estaba pasando a Elías. Elías solo tenía que venir y decir, ¿sabes qué, Dios? Tuve temor, tuve miedo, tuve temor. ¿Por qué? Porque me amenazaron. Pero él viene y cuenta una gran historia y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Y qué tiene que ver el pacto? ¿Y qué tiene que ver que ellos hayan dejado el pacto y hayan derribado los altares del Señor? ¿Qué tiene que ver todo eso con el temor que hubo en su corazón y por el cual él se metió en la cueva? ¿Qué tiene que ver todo lo demás? Entonces, ahí es donde el Señor viene y me entrega este mensaje con el tema, no eres el único, no eres el único. Y dice, muchas veces nosotros nos creemos que somos los únicos que oramos, que somos los únicos que trabajamos, que somos los únicos que nos esforzamos, que somos los únicos que tenemos la unción, que somos los únicos por las cuales la iglesia permanece de pie. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos hemos topado con personas así? Que tienen ego en su corazón y creen que porque lo que aportan, yo no sé, estoy seguro que más de algunos de ustedes conocen a alguien que por la simple razón de que hacen grandes aportaciones monetarias, creen que por ellos la iglesia se mantiene,
creen que porque ellos hacen esas grandes aportaciones, creen poder tener derecho de poder tomar decisiones. Estoy seguro que más de algunos de ustedes conocen a alguien así. Personas que creen que ellos son los únicos que oran, que son los únicos que tienen la unción, que son los únicos que creen, a los cuales Dios les habla dentro de las iglesias. Entonces el Señor viene y dice, no eres el único. Y más adelantito lo vamos a mirar. Entonces Elías se metió en una cueva y dijo, solo yo he quedado. Y él creyó que era el único profeta con vida, o el único profeta que realmente se había mantenido. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos aprender de esta historia? Yo quiero que vayamos a leer, antes de yo dar los 3 puntos siguientes, quiero que continuemos leyendo, nos brinquemos al número 13. Y dice, perdón, vamos a ir a, el número 13. Y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, o sea, y salió, ¿verdad? Salió de la cueva y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, oiga bien la voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Segunda vez que el Señor le pregunta. Y mire, la segunda respuesta que el profeta da, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Volvió a afirmar diciendo que solo él había quedado. Entonces, y me buscan para quitarme la vida. Ok. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Oiga bien, es que esto está tremendo. Y ungirás ¿a quién? A Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Oiga bien, y esto, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea ¿qué? Ay, Dios mío, está tremendo. Oiga bien, le dijo, es que esto está tremendo, mire, vamos a regresar un poquito en la historia, no lo vamos a leer, ya todos conocemos esta historia. ¿Qué es lo que Elías hizo? No, pues hizo una gran matazón, ¿verdad? Ajá, y esta mujer se enojó, así como muchas veces nosotros nos enojamos, que queremos degollar con quien nos agarramos. Queremos volarle la cabeza muchas veces al que tenemos de frente, al que nos hizo enojar. Entonces, ¿qué es lo que le hizo a la mujer? Mañana le dijo, mañana tu cabeza va a estar, dijo, aquí en bandejita de plata. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquel? Salió corriendo, se fue a esconder. ¿Por qué? Porque entró temor en su corazón. Y entonces viene el Señor, va y lo visita en la cueva y le dice, oye, ¿qué tú estás haciendo aquí? Si tienes una misión, ¿qué tú estás haciendo acá? Le hizo una pregunta, 2 veces le preguntó y 2 veces contestó lo mismo. Cuando él pudo haber contestado, yo creo que si este varón le hubiese contestado sinceramente para decirle, sabes que tuve temor, yo creo que el Señor hubiese dado una respuesta diferente. Pero él dio una gran vuelta a la historia, así como muchas veces nosotros lo damos. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo? ¿Sabes qué? Vas a ir y vas a hacer esto. Me vas a ungir a este por rey, al otro por rey. ¿Sabes qué? Y también me vas a ungir. ¿A quién me vas a ungir? Ajá. Y eso no es lo más fuerte, sino que le dijo, en tu lugar. Ok. Entonces, y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ya ahí Eliseo ya está en la historia, ¿eh?
Y dice, mire, es que esto está tremendo. Y el 18, y este es el complemento y la respuesta de Jehová a este varón Elías cuando él dijo, soy el único, solo yo he quedado. El 18 dice, y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oiga bien, aquí necesitamos entender esto. Y dice el Señor, y haré que queden en Israel. O sea, que queden como con vida, que permanezcan. No quiere decir que Elías era el único y después el Señor iba a hacer que quedaran. No, o sea que ahí dice, cuyas rodillas no se doblaron. O sea que aquellos a los cuales no doblaron sus rodillas ante Baal y no besaron las estatuas, aquellos a los cuales no se vendieron, que aún estaban ahí. Entonces dice el Señor, a ellos yo los voy a permanecer, a ellos yo los voy a bendecir, a ellos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo cuando Elías creía que él era el único? El Señor le dijo, ¿sabes qué? Aún hay otros más que están ahí, que no se vendieron, que no tuvieron temor. Aún hay más, no solo eres el único. Entonces ahí es donde nace el mensaje. No eres el único. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Yo tengo 3 puntos. Y aquí nos vamos a ir metiendo ya fuertemente para luego después ir aterrizando. Dice, primer punto, con relación a que no somos los únicos y basado en lo que hemos leído, nunca afirmemos algo que no estamos seguros. Cuidado con la altivez, arrogancia y cuidado con el yo. Entonces, nunca afirmemos algo de lo cual nosotros no estamos seguros. ¿Qué es lo que hizo este varón cuando estaba en la cueva? ¿Qué haces aquí?, le dijo el Señor. ¿Qué estás haciendo aquí metido? Y le dio una gran historia y después le dijo, ¿sabes qué? Solo yo he quedado. Entonces, ¿por qué él afirmó algo que realmente él no estaba seguro? Cuando el Señor más adelantito, versículo más después, el Señor le confirma que habían más que habían permanecido. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Nunca afirmemos algo de lo cual nosotros no estamos seguros. Si usted y yo no estamos seguros de algo, no lo hablemos. Si usted tiene la unción, el poder de Dios, usted ora, usted ayuna, usted busca, usted lee, a usted el Señor le revela, le habla en sueños, lo que sea. A usted el Señor le envía, la manda donde sea, lo manda lo que Dios le esté dando. ¿Sabe que a veces van a haber momentos donde nos vamos a sentir solos? A veces van a haber momentos donde usted y yo vamos a sentir de que no hay nadie, que nadie nos entiende, que nadie comprende lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos. ¿Y sabe por qué Dios lo permite? Porque el Señor viene y nos dice, bástate de mi gracia. Es en ese momento cuando el Señor nos enseña que aunque el mundo, el pastor, la iglesia, el líder, el vecino, los familiares, el perro, todo el mundo nos abandone, Él va a permanecer. Él va a permanecer. Es que en esta tierra, ¿sabe qué? El ser humano es cruel. Es más, nosotros mismos somos crueles. Aún siendo cristianos, nosotros abandonamos al necesitado. Nosotros abandonamos al que se encuentra en necesidad. Podemos ver a otro hermano que está pasando necesidad, angustia, tribulación, que necesita oración. ¿Qué es lo que hacemos? Lo abandonamos muchas veces. Somos crueles. Pero es allí donde el Señor viene y dice que nosotros podemos cometer a veces ese error de decirle, Señor, mira, es que solo yo lo vengo a hacer. Es que solo yo hago esto, es que solo yo aquí, es que solo yo allá, y que aquí, que allá, y tanta cosa. Y está el yo. Entonces tenemos que tener cuidado de no afirmar algo que aún nosotros no estamos seguros. Tenemos que afirmar algo que aún nosotros no estemos seguros. Y tenemos que tener cuidado también con la altivez, con arrogancia. Porque aunque usted no lo crea, ¿qué es lo que Elías estaba haciendo al responderle al Señor? Solo yo he quedado. Mire, aunque usted no lo vea, si usted no lo analiza profundamente, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos.
primero, ¿qué es lo que hace? Habla bien, bien bonito de su Dios, bien, o sea, habla de quién es su Dios, pero luego después dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, le dice. ¿Qué es lo que le está diciendo? Porque tus hijos han dejado tu pacto. Porque los hijos han dejado tu pacto. Entonces, cuando él viene y le dice, cuando tus hijos han dejado tu pacto, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos lo han dejado, pero yo lo he mantenido. Eso es lo que está diciendo allí. Eso es lo que él está hablando. Y dice, luego, ¿por qué han dejado tu pacto? Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y solo yo he quedado. ¿Qué podemos analizar de esta parte? Que él en su corazón, sin él darse cuenta, había altivez, había arrogancia, diciendo que solo él había quedado. Diciendo que los demás habían dejado el pacto de Jehová. Cuando más adelantito el Señor viene y le dice, ¿sabes qué? Allá hay otros más que no doblaron rodillas, que no tuvieron temor. Imagínense Elías de lo que venía a hacer, de la hazaña que venía a hacer, y entró el temor por una palabra de una mujer y se fue, se escondió. Cuando los demás no doblaron rodillas, permanecieron, no lo besaron, dice, no vendieron su fe. Entonces, nunca nosotros afirmemos algo que nosotros no lo estamos seguros. Nunca lo afirmemos. Número 2, ¿qué podemos aprender de esta historia o qué podemos hacer basado en esta historia? Número 2, cuidado al encerrarnos, oiga bien, no en una cueva, porque yo creo que sería absurdo nosotros irnos a meter a la montaña y encerrarnos en una cueva, ¿verdad? Número 2, cuidado al encerrarnos no en una cueva, pero sí tras una excusa para no hacer nuestro trabajo como profeta o siervo de Dios, porque podemos dañar nuestra imagen como cristianos. Aquí tomamos esta parte, aquí fue donde el Señor viene y me dice, es que hay algo que lo tienes que aclararlo, hay algo que lo tienes que explicar basado en el primer mensaje y basado en el segundo mensaje que viene en los deberes y los derechos del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Cuál era el primer punto de los deberes del cristiano? Cuidar nuestra imagen como hijos de Dios. Si es que se recuerdan, pero eso es lo que hablamos. Que nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen como hijos de Dios. Entonces, dice ahí, ¿por qué? Porque nosotros podemos dañar nuestra imagen como cristianos. ¿Cuándo? Si nosotros nos escondemos, no en una cueva, pero sí nos podemos esconder tras excusas para no hacer nuestro trabajo como profetas o siervos de Dios. ¿Sabe cuántas personas van y se esconden tras excusas? Muchísimos. Muchísimos cristianos hoy en día ponen tantas excusas, pero tantas excusas, y se esconden, no es una cueva literal, pero sí se esconden tras una excusa para no poder llegar a hacer lo que realmente tienen que hacer. Porque Elías se fue y se metió a una cueva con el simple hecho de él soltar una palabra. Sabemos y conocemos la historia de este varón, la autoridad que tenía en su boca, el poder que tenía en su boca. Bastaba con que él dijera una sola palabra y nadie le podía pasar. Pero él se escondió en una cueva, se excusó, puso excusas, el por qué estaba allí, ¿para qué? Y dejó de ejercer, de hacer lo que tenía que hacer, el trabajo que tenía que hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, basado en esta historia, basado en la vida de Elías, tenemos que tener cuidado al encerrarnos tras una excusa para no hacer o ejercer el llamado de Dios. ¿Sabe qué es bien triste? Mirar a personas que ponen excusas. Y ponen tantas excusas para no hacer la obra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que nosotros hacemos? Nada, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que uno hace? Dice, Señor, pues ten misericordia y ahí está. Uno no puede hacer nada. Uno no puede obligar a nadie. Pero las excusas muchas veces nos pueden impedir
poder ejercer el llamado de Dios. Personas que porque el servicio es en la tarde dicen, no, está muy tarde. Porque el servicio es muy temprano, que está muy temprano. Si el servicio es al mediodía, la gente siempre va a poner excusas. Siempre van a poner excusas. Toda la vida nosotros vamos a poner una excusa para que para poder librarnos de la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos escondemos tras excusas, podemos caer en el error de dañar la imagen como cristianos. Número 3, tenemos que alimentar bien nuestra fe. La fe viene por el oír y usted sabe el resto. ¿Y el oír qué? La palabra, pero no cualquier palabra, la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos a un servicio y escuchamos la voz en labios del que está enfrente. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos en intimidad leyendo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando tal vez usted no tiene tiempo de leer y tal vez no es el tiempo de venir a un servicio y usted está ocupado, pero puede escuchar un mensaje que le va a edificar. Puede estar lavando, puede estar haciendo cualquier cosa y usted está escuchando un mensaje. Escuchar ¿qué? La palabra de Dios. La fe se activa cuando escuchamos ¿qué? La palabra de Dios. Y dice, podemos pecar contra Dios. Esto es muy delicado, miren, porque yo lo anoté así el Señor me lo entregó. Podemos pecar contra Dios y aún volvernos a levantar. Si es que hay fe. Pero podemos fallarle a Dios, oiga bien, podemos fallarle a Dios en nuestra fe y Dios nos puede reemplazar. Y usted dice, hábleme lo más claro. Podemos fallarle a Dios, podemos pecar en contra de Dios, o podemos pecar en nuestra carne. Dice la palabra que 7 veces usted y yo vamos a poder caer. 1, 2, 3 veces usted y yo podemos caer, somos seres humanos. Hay tentaciones. Dios nos ayuda a poder, Dios nos libra de la tentación. Pero a veces nosotros podemos pecar con nuestra boca, con nuestro cuerpo. Podemos pecar. Pero dice el Señor que 70 veces usted y yo nos podemos levantar. Pero ocurre todo lo contrario. Pero podemos fallarle a Dios en nuestra fe. Y ahí Dios nos puede reemplazar. ¿Qué pasó con David? ¿Cuál fue el fallo que David cometió? A ver, ¿cómo pecó David cuando se metió con aquella mujer? ¿A qué? ¿Qué? Adulteró. ¿Qué es lo que hizo? ¿Verdad que pecó? Y hasta el día de hoy nosotros leemos, ¿verdad? Sí, David tuvo sus consecuencias, sí. Pero hasta el día de hoy usted lee y leemos en su palabra que el Señor viene y cómo habla de David. Dice, este varón tiene un corazón conforme al mío. ¿Pero qué? Pero David seguía firme en quién era su Dios, ¿verdad? Pero miren lo que ocurrió con Elías. Elías le falló al Señor en su fe. ¿Y qué es lo que pasó más adelantito? A él mismo mandó a ungir a quien iba a ser su reemplazo. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor viene y dice y pone este punto tan delicado, porque dice la palabra del Señor que usted y yo sin fe no le vamos a ver a Él. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por fe. Los milagros ocurren ¿qué? Por fe. Nosotros caminamos ¿por qué? Por fe. Nosotros vivimos por fe. Y todo lo que usted le ponga alrededor de nuestra vida y alrededor de la imagen del Señor ocurre ¿por qué? Por fe. Entonces, nosotros podemos fallarle al Señor, cosa que no tendríamos que hacerle,
Pero nosotros podemos fallarle al Señor y el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Pero hay algo de lo cual el Señor viene y dice, ay, amén. Es cuando le fallamos en nuestra fe. Es cuando le fallamos en nuestra fe. Entonces, resumiendo todo eso, el Señor viene y nos dice, no eres el único. No eres el único, dice el Señor. No eres el único. Aún hay otros más que están ahí velando. Aún hay otros más que tienen la carga de llevar este evangelio. Aún hay otros más que tienen esta carga de poder orar, de poder ayunar, de poder buscar. Aunque a veces va a parecer que eres el único, a veces va a parecer que estás solo, a veces va a parecer que estás abandonado y que no hay nadie que te comprende, que te entiende. Pero dice el Señor, no eres el único. Ten cuidado, no tengas miedo, ten cuidado, dice el Señor. Preocúpate por alimentar tu fe. Preocúpate por hacer crecer y mantener viva esa llama. Porque es de lo único, es de la única área donde usted y yo nosotros no nos podemos levantar. Cuando fallamos en nuestra fe. Y aquí fue donde el Señor me reveló esto. Y lo tengo acá. Toda esa gente que ha dejado miles de iglesias. Esa persona que tal vez usted conozca, que dejó de asistir a una iglesia. Que tal vez nosotros conocemos o sabemos de sus fallos, de sus caídas. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Se fue al mundo, se regresó al mundo, le falló al Señor. Decidió vivir en pecado. Y sabe que el Señor me reveló esto, de que toda esa gente que ha abandonado nuestras iglesias, no vienen a la iglesia no porque le fallaron al Señor, sino porque su fe les falló. Porque su fe les falló. A ver, si usted le falla hoy en la tarde al Señor, estoy 100% seguro que ustedes hoy en la noche o en el mismo momento, ahí están de rodillas, Señor, aquí, perdóname, Señor. Mañana aquí van a estar, Señor, perdóname, Señor, te fallé. Porque no se trata del pecado, se trata de la fe. Cuando permitimos que la fe o no alimentamos nuestra fe, que la fe es el motor de nuestra vida cristiana, que la fe es el motor por lo cual nosotros caminamos, cuando nosotros permitimos que esa fe nos falle, así como le falló a este varón, hemos perdido todo. ¿Por qué? Porque si yo le fallo al Señor hoy, yo tengo la fe suficiente para saber y creer que el Señor me restaura. O cuando usted le falla al Señor hablando, diciendo, haciendo, viendo cualquier cosa al Señor, ¿qué es lo que usted hace? Se acerca al Señor, ¿verdad? Y le dice, Padre, perdóname, te fallé en esto. Te fallé en esto. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Activando su fe, creyendo que papá lo va a restaurar. Pero aquellos a los cuales se van, no crean que se van por el pecado, se van porque su fe les falló. Porque su fe les faltó. ¿Y qué es lo que hacen cuando están en el mundo? Esas personas ponen mil excusas. Yo no voy porque el pastor me hirió. El líder me dañó. Esa iglesia no cumple los requisitos que yo necesito. Y ponen 1001 excusas para no acercarse al Señor. Y hay otros, porque los conozco, hay otros que son sinceros y dicen, ¿sabes qué? Es que yo le fallé al Señor. Yo le fallé al Señor. Y mencionan su pecado y hablan de cómo le han fallado al Señor. Pero realmente
no está en el pecado, porque la palabra nos dice, si 7 veces tú caes, 7 veces yo te voy a levantar. Porque misericordia y mi gracia es tan grande para poder restaurarte. Es más, la Biblia dice de que en aquella cruz, en aquel día, el Señor que perdonó cada uno de nuestros pecados y su sangre, hasta el día de hoy aún sigue teniendo el mismo valor, el mismo poder y la misma autoridad para podernos limpiar. Es lo único que no se desfasa. Es lo único que no caduca, la sangre de Cristo. Nuestros alimentos, nuestras cosas, todo lo electrónico tiene un tiempo de creación y tiene un tiempo de caducción. Ya no hay más. Pero lo único que permanece con la misma autoridad, el mismo poder, es su sangre. ¿Para qué? Para podernos levantar, para podernos perdonar, para podernos hacer libres. Entonces, no eres el único. Tengamos cuidado si nosotros a veces vamos a permitir que la arrogancia, la altivez dentro de nuestro corazón y vamos a creernos que somos los únicos que estamos haciendo las cosas. No, tengamos cuidado, hay que ser humildes. Tenemos que cuidarnos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que pensamos, porque no somos los únicos. No somos los únicos. Las iglesias no se mantienen por nosotros estar aquí. Recuerde, somos portadores de su gloria, sí. Somos portadores de su unción, sí. Pero las iglesias no se mantienen abiertas porque yo esté aquí, porque usted está acá, no. Esta iglesia y las iglesias se mantienen gracias a su misericordia y por amor a nosotros. Es más, quizás ni están abiertas por nosotros. Quizás este lugar esté abierto por uno de nosotros. Porque recuerde que el Señor, su misericordia es tan grande que por uno Él puede mantener la iglesia abierta. Por uno. Aunque los demás estemos llenos de de altivez, arrogancia y tengamos 1000 defectos, pero el Señor dice, hagan lo que ustedes, la bulla que ustedes quieran hacer, pero yo este lugar lo tengo abierto por una persona. Dios lo puede hacer. Y lo hemos mirado en la Biblia. Que Dios no destruyó aquellas ciudades. Porque había uno justo. Entonces, no eres el único. No vayas a permitir que la arrogancia, que la altivez y toda esta basura venga a contaminar el corazón y creer de que solo tú eres. Y lo otro, no pongamos excusas para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque Dios es un Dios misericordioso. Porque Dios es un Dios tan misericordioso que nos ama. Pero también asimismo el Señor nos puede decir, ¿sabes qué? Te di una oportunidad. No la aprovechaste. Ni modo. Mire qué suavecito el Señor le quitó el llamado a este varón. Pero bien suavecito. Sin tanta bulla, sin tantas cosas, sin él quizás darse cuenta, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Me vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y me vas a ir a ungir al que va a ocupar tu lugar. Y punto. Y punto. ¿Todo por qué? Porque no fue sincero desde el momento. Él bastaba decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo, Señor. Tengo miedo. ¿Qué le hubiera dicho al Señor? Bástate de mi gracia, yo te doy la victoria. Aunque mañana vengan a buscarte 1000 los que quieran venir, yo te doy la victoria. La victoria es tuya. Así como yo te la he entregado, así te la voy a volver a entregar. Si él hubiese sido sincero, pero le pasó la de nosotros los hispanos. Le comenzamos a decir toda una historia de lo que comimos, el dolor que nos dio ayer, porque nos levantamos tarde y todo eso. Y al final decirle tal vez. Le pasó la de nosotros. Póngase sobre sus pies.
Ya le puedes cortar ahí.